nuestro Señor, ¿no? Bueno, vamos a dar inicio, como ya lo dijo Doris, a la segunda sesión, y nuestra segunda sesión tiene que ver con los procesos de la evaluación formativa. Pero previamente vamos a hacer una revisión de lo que se hizo la última vez, es decir, la identificación de los componentes de la competencia, es decir, el saber conocer, el hacer y el ser en las capacidades y posteriormente relacionarlo a los estándares y a cada criterio del estándar y estos criterios del estándar, cómo se relacionan con los criterios del desempeño. Decíamos que donde termina el punto es un criterio, ¿no? Bueno, la semana pasada hubo ciertos inconvenientes, espero que ahora sí no los haya, ya con Doris hemos probado, espero que sí se esté observando bien, porque es distinto que uno mismo lo maneje a que otra persona te maneje, como que ahí hay cierta interferencia, por decirlo así, ¿no? Entonces, yo he hecho, les he traído acá estos ejemplos, justamente la competencia es lee diversos tipos de textos escritos. Sabemos que los componentes de la competencia son saber conocer, hacer y ser. Si ustedes pueden observar, esta competencia tiene 3 capacidades. Hay algunas competencias que tienen 2, hay otras que tienen 4, otras 5, otras 6. Igual, nosotros debemos de buscar identificar en las capacidades esa capacidad a qué componente de la competencia corresponde. Y necesariamente debemos identificar estos 3 componentes en todas las competencias, en todos los criterios del estándar y en todos los criterios de los desempeños. Debemos de buscar identificar. Como decíamos la semana pasada, el saber conocer es lo más básico, se les dio el ejemplo, porque simplemente el conocimiento, lapicero, como se les dijo la semana pasada, ¿no? Lapicero. Y luego de ahí ya en el hacer, ¿cómo hago uso yo de eso? O sea, como ser humano, el uso que le doy, la práctica en que pongo ello, ¿no? Y dijimos también que nuestros chicos con discapacidad severa y multidiscapacidad muchas veces llegan solo hasta el saber hacer, pero hay muchos que llegan hasta el saber ser. Nuestros chicos que están en inclusión en su mayoría sí logran llegar al saber ser. Y el saber ser y es la actitud misma o el cuidado que puede tener o cómo yo todo ese conocimiento y toda esa práctica en el hacer que he tenido lo vuelco ya en mi práctica misma, pero desde una ética, desde como ser humano, desde el cuidado hacia la otra persona, el cuidado hacia la naturaleza, etcétera, ¿no? Antes que me olvide, si tienen alguna pregunta, no se olviden de levantar la mano. Doris va a estar atenta a ello y les va a activar el micrófono. Por favor, ¿sí? Ustedes nomás levantan la mano y ella les activa el micrófono en el momento, porque a veces se nos pasa, las dudas que tenemos se nos pasa para el final, ¿sí? O sea, y ahí como que nos olvidamos. Es mejor en el momento. Entonces, aquí si ustedes pueden observar, el saber conocer, yo le he colocado de color azul. Tiene información del texto, solo está recogiendo, está reconociendo, recogiendo y reconociendo. Está como que en su cabecita la persona está, como hay un término, es como que viene ese reconocimiento y le está dando el nombre o le está dando el concepto propio. Saber conocer. El verde es el saber hacer, porque dice, interpreta información. Entonces, ya con ese conocimiento que yo tengo, empiezo a interpretar y ahí ya empiezo a soltar, empiezo a interpretar lo que yo ya sé, ya todo el bagaje que tengo en mi cerebro, empiezo a hacer uso y empiezo a sacarlo, ¿no? Eso tiene que ver con el saber hacer. Y el tercero
ya dice reflexiona y evalúa, ¿no? Está reflexionando sobre eso mismo, es como que le está dando su propia idea también, ¿no? Su propia idea, está dando como, eh, ¿cómo decirlo? Una persona cuando ve algo, tiene un fundamento, no está de acuerdo con algo, tiene su idea, saca la idea y lo fundamenta y puede decir su desacuerdo, ¿no? Eso es es una parte actitudinal, es una parte del saber ser. Y que a eso deberíamos de buscar que todos los chicos de la básica regular, los estudiantes comunes, lleguen, porque el ser humano tiene que lograr ello, tiene que lograr no solo a escuchar y ser y recepcionar, no, sino escuchar, recepcionar y luego sacar y proponer. Si ustedes como docentes logran que un estudiante haga una propuesta, realmente están dejando huella en esos estudiantes. Igual he puesto los colores, si ustedes se dan cuenta, en los estándares y en los desempeños, ¿no? Tanto del saber conocer como del saber hacer y el saber ser. Si se dan cuenta, en obtiene información del texto escrito, ahí dice, ¿no? Lee diversos tipos de textos que tratan temas reales e imaginarios que les son cotidianos. Algunas personas me podrían decir, pero lee diversos tipos de textos, es como que ya está haciendo. Pero escuchen, miren lo que sigue. Lee diversos tipos de textos que tratan temas reales o imaginarios que les son cotidianos, en los que predominan palabras conocidas y que se acompañan con ilustraciones. Predominan palabras conocidas y se acompañan con ilustraciones. Si la persona no tiene el conocimiento de las consonantes, de los fonemas, de las palabras en sí, va a poder codificar, va a poder entender ello, no lo va a poder hacer. Es como si yo ahorita les dijera el término la fruta, quito quito. Hay algunas que conocerán y otras que se quedarán en el aire porque no saben qué es el quito quito. Dirán, ¿de qué me está hablando? Y es primero justamente el conocimiento. Yo le pongo la imagen del Quito Quito y algunos van a mirar y al toque le van a dar el nombre de Quito Quito. Y ha hecho una lectura de la imagen. Pero hay a otras personas que yo le voy a poner la imagen del Quito Quito y ni siquiera van a saber o recién ahí van a aprender y van a empezar a investigar qué es, cómo es. Es por eso que se relaciona al conocimiento. En la segunda capacidad tiene que ver con que dice interpreta información. Por eso se habla de construye hipótesis. Sobre eso ya está construyendo, ya está diciendo qué va a pasar en el texto, de qué se tratará, ya está expresando, ya está diciendo, es como que ya está obrando todo el bagaje de su conocimiento, ya lo está haciendo uso. Y eso es en el saber hacer. Dirá de qué tratará, qué seguirá, en qué terminará el texto, ¿no? El saber hacer. Y luego viene el saber ser, que dice, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto. Evalúa la forma, expresa si le gusta, expresa su preferencia, está evaluando y lo relaciona a otros textos a partir de su propia experiencia. Ya lo está relacionando, ¿no? En algunos trabajos que he estado revisando, yo les ponía, ¿no? Que primero hay que empezar por identificar en la capacidad estos componentes de la competencia. Si tú en la capacidad logras identificar los componentes de la competencia, el saber conocer, hacer y ser, se te va a hacer un poquito más fácil identificar en los criterios del estándar y en los criterios del desempeño. Otra cosa, normalmente en el CENEP, normalmente, como hace un ratito les dije, el saber conocer es lo más básico, el hacer un poquito más difícil y el ser implica mayor conocimiento, mayor bagaje de experiencias, mayor activación de las conexiones neuronales que tenemos, ¿no? Entonces, el saber ser es más difícil.
Y en ese orden de dificultad, normalmente están las capacidades, es decir, las primeras capacidades del saber conocer, las primeras capacidades es el saber conocer, las que siguen el saber hacer y las que siguen el saber ser. Y de la misma forma están en los estándares y de la misma forma están en los desempeños. Los primeros desempeños normalmente van al saber conocer, los del intermedio al saber hacer y los finales, el último, los dos últimos, tienden a ser el saber ser. Normalmente eso suele pasar. Por allí que en alguna competencia podría variar un poquito el orden, pero no tanto. Normalmente ustedes van a encontrar en ese orden. Ya habiendo ustedes identificado en las capacidades, los componentes, habiéndolo relacionado con los criterios del estándar, cada una de estas capacidades recién podemos relacionar e identificar los criterios del desempeño con los criterios del estándar. Como yo les dije la semana pasada, en cada criterio del estándar está algún desempeño. Y ahí está. Si ustedes empiezan a ver, ahí está, porque ahí dice, justo yo he subrayado, se acompañan con ilustraciones de lo que observan en las ilustraciones. Construye hipótesis o predicciones. Dice de qué tratará, cómo continuará o cómo terminará el texto. Comenta las emociones que le generó en el texto leído. Expresa sus gustos y preferencias. Está en otros términos, pero es lo mismo. Por eso les dije, si ustedes logran la capacidad de identificar los componentes de la competencia, ya es un poquito más fácil, pero te tienes que analizar, detener a analizar, porque algunos parecen que dice, este puede saber hacer, pero también puede saber conocer, como el lee. Algunos podrían decir, pero este es saber hacer, pero ya, este es el saber ser, este sería el hacer. ¿Y el conocer cuál sería? Ustedes tendrían que empezar a analizar, pero eso sí, necesariamente, y repito, necesariamente tienen que tener los tres componentes, ¿sí? Los tres componentes. Este es un ejemplo del nivel inicial. Doris, un favor, yo no puedo ver ahorita lo del chat, no puedo ver si están levantando las manos. Tú ayúdame con ellos, ayúdame a dando lectura de si hay alguna pregunta en el chat, por favor, ¿sí? Porque si yo Sí, me salgo de acá, de repente puede pasar algo y ya no se va a ver bien. sí, nos Ahora vamos, preguntan, en el caso de la competencia que tiene solo dos capacidades, ¿cómo construye su identidad? ¿Cómo ubico los tres componentes? ok. Hay una, por ejemplo, que estuve leyendo, que era construye su identidad nivel inicial. Se valora a sí mismo y autorregula sus emociones. Son dos capacidades. Se valora a sí mismo y autorregula sus emociones. Yo les pregunto, ¿se valora a sí mismo? Saber conocer, es un hecho. Autorregula sus emociones. Podría ser el saber hacer, pero también podría ser el saber ser. Podría ser de los dos. Entonces, tú lo pondrías ahí, este es saber hacer, pero también saber ser. ¿Dónde te vas a definir hacia dónde, o sea, el criterio del estándar? Este criterio tiene que ver con la autorregulación de las emociones, pero es más en el saber hacer. Y este es más para el saber ser. ¿Y cuándo es el saber ser? Ya cuando el estudiante empieza a tomar sus propias decisiones, empieza a tener cuidado, empieza a decir, no, por ejemplo, hay una capacidad donde dice, vive su sexualidad con cuidado, de acuerdo a su edad. Que el estudiante empieza a decir, no, dentro de mi sexualidad yo tengo que saber relacionarme. O sea, ya es un nivel más abstracto, ese nivel más abstracto donde el estudiante requiere eh, eh, ¿cómo decirlo?, de mayor, eh, ¿cómo decirlo? No se me viene ahorita el término, como el mayor uso de tus experiencias, como una mayor reflexión, eso ya tiene que ver con el saber ser. Entonces, por ejemplo, en esa competencia autorregula, puede autorregular en el saber hacer cuando le enseñan a diferenciar los tipos de emociones. Está diferenciando nada más los tipos de emociones. Pero ya cuando él empieza a tomar decisiones,
ya tiene que ver con el saber ser, ¿sí? Esta es otra competencia del nivel primario y tiene 4 capacidades. 2 capacidades está dentro del saber ser, una del hacer y una del conocer. Ahí está, el azul, conocer, el verde, el hacer y el lila, el ser. En este caso, justo yo daba ejemplo de esta competencia, porque en inicial solo se ve dos capacidades, disculpen. En inicial solo se ve 2 capacidades, se valora a sí mismo y autorregula sus emociones. Pero si se dan cuenta, es más, si tienen dudas, pasen al siguiente programa curricular, y en este caso es el de primaria. Y en el de primaria, miren, ahí sí ya está clarísimo cuál va al saber conocer, cuál al hacer y cuál al ser. Y ahí viene ya su relación con los criterios del estándar. Primero, como vuelvo a decir, identifico los componentes de la competencia en las capacidades. Una vez que he hecho eso, recién paso a analizar mis indicadores en el estándar y a relacionarlos con las capacidades. Entonces, se valora a sí mismo, construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único. Ahí están sus características físicas, cualidades, habilidades, saber conocer. Cuando se reconoce a sí mismo, a partir de sus características, saber conocer. Autorregula sus emociones, saber hacer, distingue sus diversas emociones. ¿Ya ven? Ahí estaba lo que hace un ratito les decía, distingue las diversas emociones. Menciona las causas y las consecuencias de ellos, ¿no? Y el saber ser reflexiona y argumenta éticamente y vive su sexualidad de manera integral y responsable, de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez, porque ahí ya va a tomar la decisión, por eso es el saber ser. Explica con sus Profesora, propios... Sí, dime. disculpe, nos pregunta, eh, autorregula no sería saber ser porque forma parte de sus decisiones. Como hace un ratito les dije, puede ser del saber hacer, puede ser parte del saber hacer, pero también puede ser parte del saber ser, de ambos. Hace un ratito les decía eso. ¿Cómo tú defines a cuál correspondería el autorregula sus emociones de acuerdo al criterio del estándar? Miren en este criterio del estándar que dice el color verde. Distingue sus diversas emociones y comportamientos. Menciona las causas y las consecuencias. Está mencionando las causas y las consecuencias de estos. ¿Sí? Y regula usando diversas estrategias. Usa estrategias frente a sus emociones cuando se presenta alguna situación. Está haciendo nada más. Cuando empieza a tomar decisiones de manera con fundamentos, ahí mismo dice argumentando, y empieza a tener una adecuada relación cuando ya dice yo quiero obrar adecuadamente, sí, yo no quiero pegar a mi compañero porque tengo que respetar a mi compañero. Ya cuando tomo yo la decisión, ese es el saber ser. Pero, si tú les enseñas y le dices, ¿es correcto pegar a tu compañero? Te dice, no, pero lo sigue haciendo. Es como que todavía no ha logrado en ese saber ser. O sea, nosotros debemos de llegar a este saber ser donde él ya sea consciente de ello, ¿no? No sé si habría otra pregunta allí, Doris. No, ya, ok. Entonces sigo y ahí mismo se va relacionando con los desempeños. Justo también he estado subrayando algunos, dice sus características físicas, cualidades, habilidades, intereses. Abajo dice aquellas características personales, cualidades, habilidades y logros. Comparte las manifestaciones culturales, tradiciones y costumbres propias de su familia. Valora su pertenencia familiar. Esto de valora su pertenencia familiar va con el segundo desempeño, ¿no? Luego en la siguiente dice, reconoce sus causas y consecuencias de las emociones. ¿Ven? Pues, es saber hacer nada más. Se queda a un nivel. Si yo tengo dudas, como les dije hace un ratito, tengo dudas a cuál pertenece, analicen los criterios del estándar.
Sigo teniendo dudas, analicen los desempeños. Analicen los desempeños. En este desempeño, describe sus emociones en situaciones cotidianas, reconoce sus causas y consecuencias, no puede saber ser, no puede ser. Es saber hacer, solo está reconociendo, sabe cuáles son las emociones, reconoce, sabe cuáles son las consecuencias. Solo está allí. Vamos al saber ser, dice, situaciones y comportamientos que le causan agrado y desagrado, buenas o malas determinadas acciones. Está relacionado con agrado o desagrado, ¿no? Los niños, las niñas pueden asumir las mismas responsabilidades y tareas. Por aquí hay una parte donde decía eso, reconociendo que todos tienen diversas, personas con igualdad, se relacionan con las personas con igualdad. Niños y niñas asumen las diferentes responsabilidades y tareas, se relacionan con igualdad, reconociendo que todos tienen diversas capacidades, ¿no? Pueden establecer lazos de amistad, fortalecen relaciones de amistad. Afecta su privacidad, la de otros, y busca ayuda, vulnera su privacidad. ¿Se dan cuenta cómo está relacionado? Esto, hasta aquí, es lo que es el enfoque por competencias. Como yo les decía, primero que nada, nosotros debemos lograr identificar los componentes de la competencia en cada una de las capacidades, luego identificar qué capacidad se relaciona con qué criterio del estándar y qué criterio del estándar se relaciona con qué criterio del desempeño. Y tener claro cuál es el conocer, cuál es el hacer y cuál es el ser. ¿Por qué? Porque según la teoría nos dice que un enfoque por competencias o una competencia, si ustedes leen el concepto de competencia, es la movilización de las capacidades. Es decir, tienes que movilizar el saber conocer, el hacer y el ser, los tres. Si tú trabajas estos tres, estás desarrollando un enfoque por competencia, ¿sí? Hasta aquí ese análisis de lo que hicimos la semana pasada y ahora vamos a entrar a lo que es la evaluación formativa y que está realmente relacionado. Pero para ello, primero vamos a ver un video, ¿sí? Vamos a ver un video. Aquí está. Ay, creo que un ratito, disculpen. Ya me acuerdo que tengo que compartirlo con sonido. Ahora sí. Vamos a ver este video. La palabra educación en el fondo quiere decir sacar de dentro, ¿no? Es decir, no somos cubos vacíos que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender. Y en este sentido me gustaría contaros una historia que a mí personalmente me ha marcado mucho. He hablado en distintos foros sobre esta historia porque señala lo que para mí es la diferencia entre profesores y maestros. En 1951, en la ciudad de Detroit, nace un joven, un chico de color, que pronto nota lo que es la pérdida, porque siendo jovencito el padre se va y se queda la madre, una mujer que no tenía estudios, una mujer que bueno, se había dedicado a cuidar de sus hijos y se ve con esta situación, con la situación de que tiene que sacar adelante una familia, se dedica a limpiar apartamentos, a limpiar hospitales, etcétera, etcétera. Y claro, cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, como he vivido yo trabajé en un hospital que se llama Henry Ford, en neurocirugía. Cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, pues se da cuenta que Detroit pues, es una ciudad apasionante, pero en ciertas épocas de la historia ha sido una ciudad bastante complicada. En los años 50 verdaderamente había un apartheid, una especie de apartheid, es decir, las personas de color se tenían que sentar en sitios distintos que las personas blancas, tenían que ir a baños diferentes, etcétera, etcétera. Y claro, este chico era un chico de color, era un chico pobre y que pronto pues, fue destacando no por su talento, sino por lo que consideraban que era su estupidez. Tampoco por su serenidad, sino más bien por su tendencia, su temperamento violento. Cualquiera que hubiera tenido, digamos, una bola de cristal habría imaginado que este chico habría acabado sin duda en un penal en los Estados Unidos, si no muerto en un combate entre bandas enfrentadas.
pasaba sus ratos, se olvidaba de su triste condición viendo programas de televisión, hasta que un día su madre decidió que iban a ver menos televisión y se iban a dedicar más a leer libros. Y les obligó a leer libros yendo a la biblioteca pública de Detroit, y el joven Benjamin, empezó a enamorarse de los libros. Quiero que entendáis que en el colegio este niño tenía las peores notas, pero había un profesor, el profesor de ciencias, que verdaderamente era un maestro. Él creía que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser humano hay potencial, y que la misión de un maestro es ayudar a que ese potencial se despliegue y florezca. Un día el maestro aparece con una piedra muy rara, la levanta delante de la clase y pregunta: ¿qué es esto? Se produce un silencio porque nadie sabe lo que es eso, salvo una persona, que ya os imagináis quién era: Benjamin. Pero Benjamin era el tonto de la clase. La primera pregunta es ¿por qué lo sabía Benjamin? Benjamin lo sabía porque en la biblioteca pública se había dedicado a leer libros de ciencias y por casualidad o sincronicidad, quién sabe, había encontrado libros sobre minerales y había una foto de esa piedra. Pero ¿vosotros pensáis que el tonto de la clase se atreve a hablar? No, porque tú mismo ya matas la respuesta antes de que nazca, es imposible. Si no lo sabe el resto, tengo que estar equivocado aunque parezca que estoy en lo correcto. Pero el profesor sostenía en la roca: de verdad que nadie sabe lo que es esta roca. Y tímidamente el joven Benjamin alzó la mano. Es muy fácil decir: venga, Benjamin, ¿cómo lo vas a saber tú? Si tú no sabes nada. Pero aquel profesor mantuvo un espíritu curioso, interesado. Él sabía que en todo ser humano hay grandeza. La buscaba. Benjamin, ¿tú lo sabes? Sí. ¿Qué es? Obsidiana. Correcto. Pues ¿sabes algo más de la obsidiana? Y vaya que sí sabía el joven Benjamin. Empezó a hablar sobre la obsidiana, las temperaturas elevadísimas, luego el frío, cómo cristaliza la roca, etcétera, etcétera. Supuso un antes y un después en la vida de este chico, porque este chico recuperó la confianza en sí mismo. Creyó que era posible aprender. Creyó en sí mismo. Este chico pasó de ser el último de la clase a ser el mejor estudiante de su colegio. Hizo realidad su más profundo sueño, que era absolutamente imposible: ser médico. Se convirtió en el mejor neurocirujano infantil de la historia, profesor Ben Carson. Ben Carson en 1987 hizo una operación de separar a dos gemelos siameses unidos a nivel craneoencefálico. Todas las cirugías que se habían hecho hasta aquel momento para separar lo que se llama un cráneo pago, esta malformación craneoencefálica, todas, los niños habían muerto en la mesa de quirófano. En esta operación, en 1987, intervinieron 70 profesionales de la medicina y duró 22 horas. Los dos niños salieron adelante, vivieron y estuvieron bien y sanos. Él aplicó técnicas especiales de cirugía cardíaca a la neurocirugía. A nadie se le habían ocurrido. En todo ser humano hay potencial, en todo ser humano hay grandeza, y tenemos, entiendo, que tener esta disposición a crear espacios de oportunidad para que esas personas puedan mostrar lo que en realidad siempre han tenido y siempre tendrán, pero que no todo el mundo mostrará si no ve ese espacio de oportunidad. Bueno, muy interesante es este video, porque justamente nos dice que en todo ser humano hay grandeza. En todos nuestros estudiantes hay grandeza. En todos nuestros estudiantes vienen con algo de casa, hay conocimientos. No vienen en cero. Ellos vienen, como nosotros los docentes llamamos, con sus saberes previos. Y si nosotros realmente logramos darles, uy, discúlpenme un ratito, se ha vuelto a, un momentito, se ha vuelto a activar, se volvió a activar. Ok, ahora sí, disculpen. Sí, les decía
que todo ser humano, nosotros tenemos muchos estudiantes y nuestros estudiantes vienen con conocimientos, no vienen vacíos, vienen con saberes previos. Y está en nosotros darles esa oportunidad de demostrarnos ese conocimiento, de mostrarnos esa capacidad, esa habilidad que tiene, porque todo ser humano tiene habilidades, todo ser humano. Y nosotros como docentes debemos de realmente eh, identificar aquello que nuestros estudiantes son más hábiles y sobre ello empezar nosotros eh, trabajar, a trabajar, a desarrollar. ¿Se puede ver amplio, por favor? ¿Se ve todo completo o solo se ve una parte? Sí, se ve amplio. Ok, gracias. En base a ello es que nosotros debemos empezar a trabajar. No, nuestros estudiantes no todos llegan con el mismo conocimiento, llegan con diferentes tipos de conocimientos. ¿Qué más quisiera de repente? Digo yo, no sé, un docente que todos sus estudiantes fueran iguales. Yo creo que no, porque ahí no habría aprendizaje. En la homogeneidad no hay aprendizaje, es en la heterogeneidad donde realmente aprendemos, porque aprendemos de lo que el otro también me puede enseñar. Es por ello que todo estudiante llega al aula con saberes totalmente distintos, con costumbres totalmente distintos, y si vamos a ver en el CENEP, en niveles del estándar distintos en algunos desempeños que pueden tener el conocimiento, otros no. Algunos criterios del estándar lo pueden saber, otros no. No necesariamente todos los estudiantes llegan en un mismo nivel del estándar. Y como dijo Mario Puy, está en nosotros identificar ello y sobre ello sacar adelante. Porque solo así dejaríamos de ser profesores y seríamos maestros. Porque si nosotros realmente logramos identificar lo que requiere nuestro estudiante y sobre eso sacarlo adelante, estoy ayudándolo para que pueda vivir y hacer cosas para la vida. Le estoy ayudando a que en esta vida pueda estar presente desde donde él está y pueda aportar desde donde él está y desde sus propias capacidades. Y no solo eso, sino también creer en que ellos pueden. Ahí bien claro lo dijo. Ben Carson, esta es una historia real. Si ustedes lo buscan, en YouTube o lo buscan en Netflix, está la historia del doctor Ben Carson, doctor de Hopkins, del Hospital de Hopkins de Estados Unidos, y es una historia real. No creían en él, no creían en él cuando era niño. Y como lo dijo Mario Puig, pudo haber sido un vándalo, pudo haber muerto de repente en ese vandalismo, porque se ve en su historia, ¿no? De que hay un momento de que él se mete a estos grupos de jóvenes con pistolas y todo en Detroit, y él pudo haber muerto de ello, porque su amigo llega a morir de eso. Pero él sale de eso gracias a su mamá, gracias a su profesor que creyó en él y lo logran sacar. Entonces, lo que les dije la semana pasada, en nuestras manos, como docentes, están la vida de muchos niños y jóvenes. En nuestras manos, en nuestra boca, en nuestro pensamiento y en lo que hacemos, hay un gran poder de poder sacar adelante a muchos niños y jóvenes. Lo tomas, lo dejas, ese poder, pero si lo dejas, estarías haciendo daño. Entonces, yo te invito a que seas maestro, a que dejes huella en tantos seres humanos que ahora nuestro país necesita, ¿no? Y sobre eso, de identificar y saber en qué
nivel del estándar, desde dónde partir, desde qué enseñarle, ahí viene ya lo que es el enfoque de evaluación formativa. El enfoque de evaluación formativa. Entonces, hablábamos la semana pasada también que el CENEP se basa en dos enfoques, el enfoque por competencias y el enfoque de evaluación formativa. La semana pasada y hasta hace un ratito hemos hecho nuevamente la revisión del enfoque por competencias. Claro que el lunes pasado un poquito más amplio, ¿no? Y las competencias o el enfoque por competencias es evaluado por el enfoque de evaluación formativa, donde está establecido en la resolución viceministerial 094 del año 2020 del Ministerio de Educación. Si ustedes lo googlean, lo encuentran, van a encontrar esta resolución viceministerial. Y en esta resolución viceministerial 094 están todos los procesos de la evaluación formativa, cada uno de ellos, y que el día de hoy los vamos a ver. Como les dije la semana pasada, son términos nuevos que desde el 2017 para nosotros los docentes empezaron a darse y hemos tenido que aprender a entender cada uno de estos conceptos, primero comprenderlos y luego hacer, cómo llevarlo esto a la práctica. Y al llevarlo a la práctica es un poco que nos cuesta y nos ha ido costando. Se dan cuenta que hasta nosotros pasamos por el conocer, el hacer, y en el ser tiene que ver que lo que ustedes están haciendo ahorita, que con esa motivación intrínseca, sin que nadie les obligue, están aprendiendo porque quieren dar lo mejor para sus estudiantes en sus aulas. Ese es el saber ser, que ustedes están teniendo esa motivación intrínseca, esas ganas de querer mejorar. Se dan cuenta que hasta todo ser humano pasa por estos componentes y eso nos hace competentes, ¿no? Entonces, en la resolución viceministerial 094, como les dije, están cada uno de los procesos que ahora los vamos a ir viendo. Pero también nos habla de dos tipos de evaluaciones, la evaluación del aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje. La evaluación formativa no es otra cosa que la evaluación para el aprendizaje, para el aprendizaje. Y la evaluación del aprendizaje es la evaluación sumativa. La evaluación sumativa se da al final, sea en julio o sea en diciembre, donde tú pones A, D, A, B, C, donde tú dices, pasa de año, no pasa de año, permanece el estudiante. Esa es tu evaluación del aprendizaje, tu evaluación sumativa. Pero más importante que una evaluación sumativa es la evaluación para el aprendizaje o la evaluación formativa. Y solo con la evaluación formativa tú logras evaluar el enfoque por competencias. ¿Y por qué? Porque la evaluación formativa dice que parte desde el primer momento que planificas, desde el primer momento en que evalúas, que recibes a tus estudiantes, ves cómo vienen, durante todo el proceso y hasta el final. Y sobre eso vamos a ver algunos conceptos. Y aquí justamente tenemos el concepto de evaluación formativa de Anijovic y Capelletti. Dice que debe de cumplir una función pedagógica, formativa, y que nos debe de aportar información útil para la enseñanza. ¿Por qué información útil para la enseñanza? Porque nos tiene que, con esta evaluación formativa, nosotros debemos identificar en qué nivel del estándar se encuentra el estudiante, cuál es el nivel real de la competencia en que se encuentra el estudiante. Y no solo eso, a la hora que yo pongo en marcha mi planificación, ¿por qué no logró el estudiante? ¿Soy yo? ¿Son los padres? ¿Cuál fue la barrera? ¿Qué no permitió que ese estudiante aprendiera? Tengo que reflexionar yo también como docente, porque puedo ser yo la que no use adecuadamente uso de recursos y estrategias. Y también tenemos otro concepto, el de heritage.
que nos dice que permite obtener evidencias de lo que el estudiante está aprendiendo para poder identificar el nivel actual de aprendizaje en relación a las competencias, es decir, el nivel real de la competencia. Ahora, yo les digo, esto no nos pide el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación nos lo pide y en marzo lo hacemos y nos dice que debemos realizar la evaluación diagnóstica. Y la evaluación diagnóstica no es otra cosa que identificar el nivel real del aprendizaje del estudiante. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué nivel del estándar se encuentra? ¿En qué grado o en qué edad se encuentra ese estudiante? Tenemos otro concepto de Anijovic y Capelletti, lo que hace un ratito les decía, ¿no? La evaluación formativa inicia en primer momento de la planificación. Y este se relaciona con lo que dice Heritage. ¿Para qué? Para lograr identificar el nivel real de la competencia en que se encuentra el estudiante, para desde allí partir, no sobre lo que yo como docente crea. Ah, yo voy a trabajar esto porque yo creo que esto tengo que hacer. No, tú no eres el importante. El centro del aprendizaje es el estudiante. No es lo que tú como docente crees que debes de trabajar. No, tú tienes que planificar en base a lo que ese estudiante o tus estudiantes requieren. ¿Y cómo sabes qué es lo que tus estudiantes requieren? Cuando logras identificar el nivel real del aprendizaje en que se encuentra el estudiante, que es lo que Heritage dijo, y ahora Anijovic también nos dice, desde el inicio de la planificación, para determinar también las necesidades de mejora de enseñanza. Enseñanza, necesidades de mejora de enseñanza. La enseñanza, ¿quién lo hace? ¿El estudiante o el docente? ¿Quién lo hace? A ver, dígame en el chat. ¿Quién hace? ¿Quién enseña? ¿Quién debe mejorar la enseñanza? Yo les leo en el chat. El docente. Ajá. Es el docente. Mejora de la enseñanza. Gracias, gracias por sus respuestas. Las necesidades de mejora de enseñanza. Está diciendo que nosotros como docentes debemos de mejorar nuestra enseñanza. No está diciendo que el estudiante debe de mejorar su aprendizaje, sino nosotros. Por eso dicen que el estudiante es el centro y sobre el estudiante el resto gira. Las barreras somos los que estamos alrededor. Yo como docente que a veces dentro de mis estrategias de enseñanza y mi metodología no hago un uso adecuado de las mismas. Por eso también tiene que ver con la evaluación de la enseñanza. Por ahí me escriben, pero el estudiante debe de mejorar su proceso de aprendizaje. Ok, pero ¿quién le enseña a mejorar su proceso de aprendizaje? ¿Él solo? Ah, dicen, debo de modificar mis sesiones, estrategias de aprendizaje para que nuestros estudiantes mejoren. Claro, pero eres tú, somos nosotros, soy yo, que debo de primero ver, si mi estudiante no aprende, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mejorar en esto. Si mi estudiante no está aprendiendo, no es porque él no tiene un adecuado proceso, sino es porque yo no le enseñé ese adecuado proceso. Soy yo. Si algo está fallando, soy yo. Y les cuento que aquí viene la primera relación que yo les voy a dar. Claro que la próxima semana vamos a ver el diseño universal del aprendizaje. Diseño universal de aprendizaje o DUA. Pero aquí viene la primera relación, el primer match que yo hago con el DUA. Y el DUA también te dice, el estudiante es el centro, y el DUA también te dice que es el docente el que debe de proponer qué estrategias, y es el docente el que debe de mirarse hacia sí mismo para mejorar. Si el estudiante no está aprendiendo, es el docente el que debe de repensar y de cambiar las estrategias. Sí, por ahí me dicen, ya, sus procesos de aprendizaje, ok, pero ¿quién enseña? Nosotros. Y si el estudiante no lo aprendió, no es porque él no lo aprenda, sino porque algo yo no hice bien.
De repente por ahí me van a decir, sí, pero de repente es porque no tiene tiene alguna condición. Ok, puede tener alguna condición de discapacidad, un TDAH, qué sé yo, pero igual estos estudiantes aprenden y aprenden desde el nivel real de la competencia en que se encuentra. Por eso, ahí dice Karen, la evaluación diagnóstica. Por eso es importante la evaluación diagnóstica. Y la evaluación diagnóstica es el primer proceso de la evaluación formativa. El primer proceso de la evaluación formativa. Doris, veo que Dina Fonseca ha levantado la mano. No sé si le aperturas el micrófono. Sí, un momento, por favor. Me dicen, pero en casa es porque no hay refuerzo en casa. Sí, es cierto, sucede eso. Yo no digo que no, yo también soy docente, yo también tengo relación con los padres de familia. Sé cómo es eso, pero ¿quién tiene que trabajar con los padres? ¿Es el estudiante? Somos nosotros. ¿Quién tiene que hablar con los padres? ¿Quién tiene que ponerlos al límite a los padres y llamarles la atención a los padres? Somos nosotros, pero claro que tampoco llamarles la atención, hay que saber cómo conversar con ellos, ¿no? Hay que saber también cómo hablar, ¿no? Con ellos, porque también por ahí me pueden decir, sí, pero también el padre me puede denunciar, sí, sí, yo sé cómo es todo eso, yo ya lo he pasado también por todo eso, pero hay maneras de hacer entender a los padres de la importancia de lo que ellos deben de hacer en el hogar, porque finalmente con quién está ese niño toda la vida va a ser con los papás, no con nosotros. Y lo que ese niño o niña logre va a depender del el 80% para mí de los padres, de los padres. Si me ponen es muy complejo, sí es muy complejo, pero ahí viene como docente el que, por eso, yo identifico las barreras, la barrera puede ser la familia, puedo yo agarrar y conversar con los padres, pero también puedo buscar mis equipo, mi complemento, los psicólogos, puedo, la subdirectora con la directora, TOE, ahí empiezo a abarcar, pero yo como docente tengo que ir viendo. Le damos pase a ver a la profesora que levantó la mano. Sí, Sí, buenos de días. acuerdo. Buenos días. Soy profesora de educación especial. Bueno, estoy escuchando todo lo que usted nos habla. Sí, es muy cierto, pero a mí me gustaría, como se dice, los niños autistas se aprenden, ¿no? Sí es cierto, pero en mi caso yo tengo niños que son severos. Entonces, ¿qué hacer? Porque ellos quizás se pueda lograr algo, pero después ellos mismos por su misma condición retroceden. Entonces, ¿cómo sería evaluarlo, no? Y ahora, quizás en la educación básica regular sí hay grupos, ¿no? Que pueden hacer el mismo aprendizaje, pero en este caso con ellos no se puede hacer así, porque cada niño es diferente. Si no le puede enseñar lo mismo, entonces, ¿cómo poder ese DUA o el enfoque que nos está explicando acá, poder adecuarlo para todos? O si no se va a poder, ¿y cómo trabajar? Porque de verdad que yo siempre he trabajado en la escuela regular y tengo ya recién 3 años trabajando en la escuela de especial y para mí se me complica mucho, sí, es un tema de un poco de frustración como docente, pero sí se me complica mucho porque siento que ellos pueden en ese momento, hay niños que no te hablan, no son verbales, y tú le explicas, te esmeras, traes muchas cosas, pero al final también no logran ese aprendizaje. Y cómo trabajar uno por uno con ellos, porque tenemos una aula, sí, son pocos niños, son de 10 estudiantes, algunos tienen apoyo auxiliar y otras no. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo poder adaptar para ese grupo en general? ¿No? No sé si me podrían dar esa ayuda. Carmen, Gracias. ¿no? Carmen eres, Dina ¿no? Fonseca, Dina Ah, Fonseca. Dina. Ya. Sí, Dina, tú me estás hablando de un TEA nivel 3, que es lo común, la población común que hay en los sedes. La población común que hay en los sedes. Yo te cuento que también pertenezco a un SEBE y veo algunas profesoras con las que hemos trabajado en el SEBE y que estamos trabajando juntas en el SEBE. Veo algunas amistades que están aquí, pero me voy a hablar con las profesoras del SEBE en el que yo trabajo. Yo te cuento que nosotros hemos aplicado este enfoque de evaluación formativa en el SEBE y hemos partido desde la identificación del nivel real del aprendizaje. En todos los SEBES, la población que tenemos esté a nivel 3 con comorbilidad
de otros tipos de discapacidades con conductas fuertes, que muerden, que se golpean, que patean, que agreden y se autoagreden. Sé de lo que me estás hablando, sé de lo que me hablas. Pero si tú partes, primero que nada, desde identificar el nivel real de la competencia en que se encuentra, no partir, no es que, yo estoy en tercer grado, desarrollo los desempeños de tercer grado. No, desde identificar dónde está, puedes bajar hasta los 9 meses. Las profesoras han bajado, han ido bajando dentro del estándar que nos permite, el CNEM nos permite en ese análisis bajar y en progresión de aprendizaje aprender. ¿Ok? En progresión de aprendizaje aprender. Entonces, primero es identificar el nivel real. En la evaluación diagnóstica identifico el nivel real de la competencia en que se encuentra mi estudiante, que es lo que ahorita, dentro de un ratito, vamos a hacer. Primero es eso. Una vez que has identificado ello, vas a ver que sí vas a tener aprendizajes. Ahora, tú me dices, sí, pero son tan distintos, 10, 11 niños por aula. Las profesoras, a la hora que hemos hecho el juntar por grupos, yo te digo, Dina, no hay más de 3 grupos en un CEBE. No hay más de 3 grupos en un CEBE. ¿Eso cuándo lo vamos a ver? La cuarta semana. ¿Cómo vamos a juntar por grupos? ¿Cuándo lo vamos a ver? La cuarta semana, ¿ya? La cuarta semana. Estamos yendo paso a paso. Entonces, Ya. Dina, ¿querías decir algo? Sí, lo que pasa es que, bueno, sí lo vamos a ver la cuarta semana, voy a estar a la espera, pero ahora yo escucho que usted la podemos adecuar hasta los 9 meses, pero las indicaciones que nos da, bueno, sería bueno que se formalice o que sea una sola mención o una sola indicación, porque a nosotros nos indica que, por ejemplo, si están en primaria no podemos bajar, y yo soy consciente que hay niños de tercero de primaria que no están ni para a trabajar con los desempeños de primero de primaria, pero la dirección nos indica que no podemos bajar más, que tiene que ser dentro de la primaria. Entonces, sí me gustaría, profesora, porque realmente quisiera saber, quisiera aprender, que si nos podría mostrar, no sé si tendrá usted un video, cómo lo trabajan con los niños como usted también es SEBE, y qué bueno que usted sea profesora de SEBE, para poder también, mediante un video, verlo cómo lo trabajan, ¿no? Porque sí, siempre se dice que son 3 grupos, pero realmente yo no veo 3 grupos, a veces veo más, a veces los niños son con muchas diferentes características, no aprenden de la misma manera. Por eso sí, si nos podría mostrar un video o algo con lo mismo que usted trabaja en el aula para yo poder entenderlo o poder aprenderlo, porque sí se me complica mucho, ¿no? Como le digo, ahora usted nos da una indicación que podemos bajar. Y yo creo que es lo correcto, bajar a la realidad del estudiante, ¿no? Porque si un niño no habla, no se expresa, ¿por qué lo tengo que poner y por qué tengo que adecuar el desempeño? ¿Por qué lo tengo que hacer si es que no es su realidad? Adecuar el desempeño o cambiar alguna cosa ya no es realidad del estudiante. Entonces yo creo que sí deberíamos bajarlo, pero esa indicación sería bueno que se pueda brindar a todos los sedes por igual, porque ahí vienen los problemas, ¿no? A veces trabajamos de una manera y salen con otras cosas y es la confusión, ¿no? Al menos yo a veces me siento un poco frustrada porque no lo entiendo, no entiendo cómo puedo ayudar a los estudiantes cuando me dan indicaciones que no van acorde a lo que usted me está diciendo ahorita, por ejemplo. Pero sí le agradecería para terminar, profesora, si es que podrían enviar esa cuarta semana con un video o algo para ver cómo usted lo trabaja, para poder yo también adecuarlo, que es la mejor manera para poder aprender. Muchísimas gracias por su atención. Ok, gracias. Mira, en relación al video, no sé si tenga por ahí, porque, bueno, yo Dina, te comento, yo he sido directora durante 8 años. Este año que ha pasado renuncié al cargo directivo, ahorita estoy como docente SAN el año pasado, sería cosa de, sí, por ahí he filmado a las profesoras, las he visto lo que hacen, hemos trabajado y como por ahí Ronald, uno de los Pon en televisión. participantes, agarró y dijo a través de la investigación acción, por favor si podemos apagarlo el audio, como uno de los profesores dijo, investigación acción. Sí, nosotros hicimos investigación acción justamente de estos enfoques. 2 años. Un año fuerte que estuvimos con ellas y lo aplicamos y pusimos
en marcha y vimos que resultó, y sí se puede. Y son, te digo, 3 grupos, porque sí son diversos, algunos pueden estar en 9 meses, otros en 12 meses, pero todos pertenecen al nivel 1 del estándar, y ahí hay un grupo. Por eso yo les voy a explicar más al detalle el cuarto día. Ahora, decir, yo no sé por qué no les dicen que no se puede bajar, pero si el CENEP te dice que sí, o sea, no es algo que yo lo estoy diciendo, por si acaso. Sí, es que a veces cuando no conocemos de estos enfoques, y yo se les decía también a las chicas, cuando no conocemos, pueden venir los especialistas, pueden venir personas que tampoco conocen, porque hay especialistas que sí conocen, pero también hay especialistas que no conocen, tanto de la UGEL, de la ADRE como del ministerio. Entonces, si estos especialistas te dicen que te fundamenten, y tú también lo puedes fundamentar, pero ¿qué te dice el CENEB? El CENEB te habla de 2 enfoques. Y el CENEP te habla del enfoque de la evaluación formativa. Y dentro de la evaluación formativa están los procesos de la evaluación formativa, que es lo que vamos a ver ahora. Y dentro de esos procesos están establecidos en la resolución viceministerial 094. Entonces, si es que desde la norma te dice, ¿por qué no aplicarlo? ¿Por qué hay personas que dicen, no, no lo puedes bajar? Pero ¿y dónde dice que no lo puedo bajar? ¿Hay alguna norma que me diga eso? Que yo sepa, no existe. Que yo sepa, no existe. No es que me diga lo que, porque ellos creen, no es eso. Vamos a ir viendo, es más, nosotros, por aquí justo leí el PEP. Justamente la evaluación diagnóstica tiene que ver con el informe psicopedagógico y con el PEP. Voy a seguir avanzando, si no nos vamos a detener, ¿sí? El Ministerio de Educación también nos habla que la evaluación formativa está centrada en la retroalimentación respecto a sus progresos. Y miren lo que nos habla, partiendo desde la evaluación diagnóstica. Página 101 del CENEP. Evaluación diagnóstica, que es el primer proceso de la evaluación formativa. Y ahora sí, ¿qué más nos dice el Ministerio de Educación en el CENEP? Que se evalúan las competencias, que es lo que yo les venía diciendo. La evaluación formativa evalúa el enfoque por competencias. Toma como referentes los estándares. Y yo les decía los criterios del estándar, los criterios del desempeño. Y yo les decía eso no porque yo le quería llamar así, no, sino porque ya en la lectura que yo he tenido, en el hacer, en la práctica, en la experiencia, lo he aprendido. Miren lo que dice en el CENEP. Los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para saber cuán lejos o cuán cerca está cada estudiante de alcanzar. Criterios. Cuán lejos y cuán cerca. Y ahí está tu respuesta, Dina. Cuán lejos y cuán cerca. Y si retrocedo, la anterior decía diagnóstica, y lo decía el Ministerio de Educación, diagnóstica, la evaluación diagnóstica. Ver dónde está, a partir desde dónde está. Por eso yo les decía, si ustedes lo entienden y lo sustentan y lo fundamentan, pero esto dice la norma, dígame dónde dice que no puedo bajar, dígame usted, ¿en qué norma dice? Yo lo he leído, está en el CENEP, y el CENEP está aprobado, y lo vimos la semana pasada, está aprobado por una resolución viceministerial. Entonces ya es normativo. Ahora sí, vamos a ver, ay, sigo todavía, pensé que ya iba a pasar a los procesos. Coloqué esto también, porque esto también se relaciona mucho con el DUA y con el video que hemos visto. Y lo que les venía diciendo. Y está también en la resolución viceministerial 094 establecida. Dice, la evaluación se realiza teniendo como centro al estudiante. Por si acaso la resolución viceministerial 094 no es solo para SEBE, es para SEBE, EBR, EVA. Es para todos. Tiene como centro al estudiante. El estudiante es el centro.
Y nosotros debemos reforzar su autoestima, que es lo que nos decía en el video Mario Puig, que nosotros debemos identificar sus fortalezas, porque si nosotros no valoramos lo que él sabe, va a estar en mis manos traerlo abajo en su autoestima y no querer saber más de aprender, o en valorar lo que sabe y sentir que sí puede aprender, y lo dijo Mario Puig, que sí puede aprender y se va a interesar por aprender más, porque va a ir teniendo una imagen positiva de sí mismo, va a tener confianza en sí mismo. Y esto también lo dice el dúo. En el dúo te dice que hay que partir desde la motivación, desde la seguridad que ellos tienen, de las ganas de querer aprender, que es su primer red afectiva, que ellos dicen que desde ahí se tiene que partir en el dúo. ¿Se dan cuenta cómo se va relacionando? Y ahora sí voy a entrar a los procesos de evaluación formativa, porque si no el tiempo nos va a ganar, ¿sí? Como les dije, en la resolución viceministerial 094 están establecidos cada uno de estos procesos, cada uno de los procesos que acá dice. Pero lo que en la resolución viceministerial 094 no nos dice desde dónde empezar, cuál es primero, cuál es segundo, cuál es tercero. Eso no está. Es por ello que aquí yo les presento el ciclo de evaluación formativa de Margaret Heritage. Margaret Heritage es una persona, así como Annie Hobish, que también es teórica, investiga, ha estudiado bastante y ella hace una propuesta de la evaluación formativa. Margaret Heritage es una docente que ha trabajado primero en Inglaterra, posteriormente, o actualmente, más bien dicho, trabaja en California, en el símil de lo que aquí es el CINEACE. Si ustedes la googlean, aunque yo les he colocado ahí en el Classroom, les he compartido algunos papers de evaluación formativa y entre ellos hay uno de Margaret Heritage, o dos de Margaret Heritage, hay uno que está en inglés y el otro, porque ella es habla inglés, full inglés. Hay otro que está en castellano, que ha sido traducido, y que ella te habla de la progresión de aprendizajes. Y la progresión de aprendizajes no es otra cosa que los estándares. En el CINEACE se elaboraron los estándares y el CINEACE tomó como referente a Margaret Heritage. Si ustedes googlean lo que es progresión de aprendizaje, como su referente en el CINEACE, Margaret Heritage. ¿Sí? Margaret Heritage no te habla castellano, Chile la ha traído en varias oportunidades. Si ustedes googlean van a encontrar videos donde ella está capacitando en Chile. Hay varios libros de Margaret Heritage que lo puedes comprar en Amazon, pero todos son en inglés. Y dentro de la investigación propia que he hecho y con personal de colegio que hicimos, yo creo que nos gustó más Margaret Heritage para el desarrollo de la evaluación formativa, porque te habla paso a paso cómo desarrollarle y todos estos procesos tú los revisas y están en la resolución viceministerial 094, con el mismo nombre. ¿Ok? Entonces aquí está en inglés y aquí está traducido. Dice que debemos empezar aquí. Es más, Chile tiene uno, que yo estoy segura que ustedes han visto o conocen más el Círculo de Evaluación Formativa de Chile. Pero Chile elimina, o en su ciclo de evaluación formativa de Chile, no está este primero, que es crear bloques de construcción. Ese primerito no está. Pero ese primerito es el más importante, porque allí es donde se realiza la evaluación diagnóstica. Desde allí es de donde se tiene que partir. Crear bloques de construcción no es otra cosa que tu evaluación diagnóstica, que tu informe psicopedagógico, que tu PEP, tu plan educativo personalizado, ¿no? Aquí, ahí,
en crear bloques de construcción. Ahí identificas el nivel real del aprendizaje que se encuentra en la competencia del estudiante, la zona de desarrollo real. Es más, Margaret Heritage se basa en Sattler y en Vygotsky. Y el DUA tiene como fundamento a Vygotsky. ¿Se dan cuenta cómo se va relacionando y articulando todo eso? A mí me encanta cuando voy analizando esto y digo, wow, todo está articulado, todo está hecho por algo y se va articulando uno con otro. Entonces, en esta parte, Margaret Heritage nos habla de identificar la zona de desarrollo real del aprendizaje. Vygotsky, zona de desarrollo real del aprendizaje. El nivel real de la competencia en que se encuentra el estudiante, el nivel del estándar en que se encuentra el estudiante. Con esos nombres se conoce. Una vez que tú identifiques ello, sobre esta necesidad de aprendizaje, porque aquí tú identificas qué sabe y qué no, y lo que no es su necesidad de aprendizaje, el desempeño que no lo logra trabajar, se convierte en la necesidad de aprendizaje, es decir, en lo que tengo que trabajar. La necesidad de aprendizaje es lo que tengo que trabajar. Y esa necesidad de aprendizaje se convierte en tu propósito de aprendizaje o tu objetivo de aprendizaje. Tu propósito objetivo de aprendizaje. Y Margaret Heritage dice que el propósito de aprendizaje se plantea en verbo infinitivo, como antes lo hacíamos. Haber, ir, or, ur. Escribir. Jugar. Que termine todo en ar, er, ir, or, ur. Ese es el propósito o el objetivo de aprendizaje. Posteriormente, se plantean los criterios que debe de lograr en base al propósito de aprendizaje. ¿Qué evidencias voy a recoger que me van a decir que el estudiante logró este criterio y como está relacionado al objetivo y está relacionado a la necesidad de aprendizaje, todo está relacionado hacia atrás, hacia atrás? Esta evidencia se relaciona al criterio, el criterio se relaciona al propósito, el propósito a la necesidad de aprendizaje. Luego esa evidencia lo voy a interpretar. ¿Lo logró? ¿No lo logró? Y si no lo logró, ¿por qué no lo logró? ¿Qué pasó? Identifico las brechas. ¿Qué pasó? ¿Qué barreras hubo? ¿Fueron los padres que no reforzaron el aprendizaje? ¿Fueron los padres que se divorciaron y está con problemas emocionales el estudiante? ¿Fui yo que no, de repente no le di los adecuados eh, recursos o materiales que le llamaran en el interés? ¿Presenté un solo video para todos y de repente a uno le interesó y al otro no? Tengo que ver, de repente hay flacidez o hipotonía. Necesito entonces llamar al terapista físico que me trabaje esta parte. Tengo que identificar y ver las posibles soluciones. Y ahí viene justamente esa retroalimentación, tomar acciones responsables. Y en tomar las acciones responsables, justamente está ese ajuste de la enseñanza, que es que yo mejore mi enseñanza, que yo vea con qué profesionales articular para poder eliminar esa barrera. ¿Qué debo de hacer? Retroalimentar, ofrecer el andamiaje a los estudiantes, y aquí viene, para las que de repente ya conocen algo de DUA, y si no, yo lo voy a volver a hablar cuando lleguemos a DUA, ahí viene el proceso iterativo, retroalimentación, DUA. Y DUA también te habla de objetivos y te dice que ese objetivo tiene que partir desde la necesidad propia del estudiante, identificar qué es lo que requiere el estudiante. DUA también te dice eso. Y DUA te dice que debes de ver los materiales, ofrecer múltiples materiales a los estudiantes. En mi ajuste en la enseñanza, he ofrecido esa multiplicidad de materiales. ¿Se dan cuenta cómo se relaciona
el DUA ahora con la evaluación formativa, hay bastante relación. Retroalimento entonces al estudiante. Ajusto yo mi enseñanza y veo la posibilidad de articular mi trabajo con otros profesionales, pero también retroalimento a la familia. Ustedes lo han dicho, es la familia lo importante. ¿Con quién para más horas aún con ellos? Es darles, notar, decirles a ellos qué es lo que está pasando y que si ellos no lo asumen, lamentablemente sus hijos no van a tener logros de aprendizaje. Es decirles, hacerles notar, mire, su hijo está acá o su niña está acá. Y cuando le dices eso, dice, ¡ah, no lo puedo creer! Señor, su compromiso, señora, su compromiso, fírmeme en un cuaderno. Ustedes en un cuadernito tienen que tener todo eso, donde le han dicho dónde está, lograr el compromiso, qué es lo que tiene que hacer. Y si no logra el aprendizaje, ya no es culpa de ustedes, es culpa de los padres. Pero ustedes como docente están haciendo todo lo posible. Y un padre que tú le digas eso, ¿a qué padre no le gusta que nos digan, yo soy mamá también, ¿no? Que me digan qué hacer para mejorar el aprendizaje de mi hijo? Hay papás que ponen de su parte, yo lo sé, y hay papás que no. Yo sé que hay de esos. Y como les digo a algunas docentes, ya, si el papá no quiere, ya no te sientas mal. Siéntete tranquila porque estás haciendo lo posible. Finalmente, si el estudiante, al interpretar la evidencia, el estudiante logró el aprendizaje, cierro la brecha y empiezo con otra necesidad de aprendizaje que identifiqué. Y sigo el mismo proceso. Pero si a la hora de identificar las brechas veo de que no logró, ya les he dicho todo el proceso que tienen que hacer y empiezo nuevamente con la misma necesidad de aprendizaje, con el mismo propósito, pero planteando diferentes estrategias. ¿Sí? Por eso es un ciclo. ¿Sí? Esos son los procesos de la evaluación formativa y ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos. El primer proceso de la evaluación formativa es construir bloques y es identificar las necesidades de aprendizaje. Lo que les decía es identificar el nivel real de la competencia en que se encuentra cada estudiante. Identificar la zona de desarrollo real donde se encuentra el estudiante. Vygotsky. ¿Dónde se encuentra mi estudiante? Zona de desarrollo real. Potencial. ¿A dónde lo tengo que llevar? ¿A dónde lo tengo que llevar? De repente identifiqué que logra los desempeños de 4 años. Ah, lo debo de llevar a desarrollar los desempeños de 5 años. Zona de desarrollo potencial. Y aquello que no lo logra, su necesidad de aprendizaje, ese desempeño que no lo logra, es su zona de desarrollo próximo y por ende su propósito de aprendizaje. Propósito de aprendizaje. Ese desempeño que no lo logra, eso le tengo que trabajar. Y si tú haces esta consecución y lograste identificar adecuadamente, propones esa necesidad de aprendizaje en tu zona de desarrollo próximo como propósito de aprendizaje y vas avanzando, vas a ver que vas a ir teniendo logros, así sea un niño de nivel 3TA. Si no tienes logros es porque no estás trabajando en función desde donde él está. Es como que estás quemando etapas. No puedes poner a un niño a caminar si previamente no ha logrado controlar su tronco. ¿Un niño nace y de frente lo pongo a gatear? No, tiene que pasar por diferentes etapas. Es igualito esto. El CENEP está elaborado de tal manera que va desde lo más simple a lo más complejo. Y no puedes hacerle quemar etapas. ¿Ok? Entonces, frente a eso, vamos a hacer un pequeño, es esto, ¿cómo identifico la necesidad de aprendizaje? Esta es la competencia, estas son las capacidades, y hago el análisis de los desempeños. Y para eso voy a dejar de compartir y voy a pedir una profesora
por favor, o un profesor que levante la mano, apertura su micrófono y va a trabajar conmigo la identificación de la necesidad de aprendizaje de uno de sus estudiantes. ¿Quién se anima? Levante la mano, por favor. Con uno nada más, porque si hago con todos, el tiempo no nos alcanza. Por favor, repito, porque nos sacan el tiempo. Con uno nada más, por favor. Para que el resto vea cómo se hace. Alguien que se anime, lo va a hacer conmigo, por si acaso, así que no tengan temor. ¿Quién se anima? Nadie. Ahí levantaron la mano ya. Con Eda Vázquez, por favor, actívale el micrófono. Sí, ya está activado. Listo, listo, Eda. Eda, vamos a conversar contigo. Vamos a conversar contigo, Eda. Y primero que nada, yo quiero que pienses en un estudiante. Cualquiera de tus estudiantes. ¿Ya lo tienes en tu cabecita? Sí, Ok. ¿Qué grado estás enseñando? ¿En qué grado está el niño? 4º grado. Primaria, ¿cierto? Sí, correcto. Ok, vamos a compartir. Ok, un ratito, por favor. Voy a compartir. ¿4º grado me dijiste? Sí, correcto. Cuarto grado. Aquí está. Vamos a hacer la competencia, se comunica oralmente su lengua materna, 4º grado. Ok. Ok. Este niño, ¿cómo se llama? Fátima. Fátima. Fátima está matriculada en 4º grado de primaria, ¿sí? Ujú. Y no vamos a ver, porque eso ahorita no es importante, no es relevante, si tiene alguna condición, no es relevante. Ahorita no. Lo que me interesa es identificar el nivel real del aprendizaje. Y vamos a empezar a hacer el análisis contigo. ¿Sí? Eda, ¿no? Sí, sí, correcto. Ok. Eda, cuéntame. Voy a ampliar un poquito. ¿Puedes leerlo? Sí, claro. Ya. Cuéntame. Antes de eso, hemos dicho que normalmente, acá hay, por ejemplo, 3 desempeños. Este debe ser saber conocer, Saber hacer y saber saber ser. hacer. Ajá. Entonces, siempre se empieza con el primero. Cuéntame, Fátima, recupere información explícita de los textos orales que escucha, seleccionando datos específicos y que presentan expresiones con sentido figurado, vocabulario que incluye sinónimos y términos propios de los campos del saber. Si quieres, vuélvelo a leer y dime si Fátima logra realizar ello. En su mayoría, lo que le está faltando a Fátima es identificar las expresiones con sentido figurado, ¿no? Esto no lo hace. Ajá. Ok. El resto sí me dices, ¿no? Sí, esto sí. Ok. A ver, vamos a ver acá abajo. Explica el tema. O si no, antes, ¿ya? Sí. Cuando nosotros vemos el desempeño anterior, yo sé que ustedes sí, porque ustedes manejan bastante el CENEP, bueno, manejamos el CENEP. Hemos visto que los desempeños van en orden de progresión de dificultad. Es lo mismo, este es lo mismo que pero hay algo acá que le incrementa la dificultad acá, al de 3º grado, ¿no? Entonces, dime, ¿Fátima logra hacer todo esto? A ver, sí. Ok, genial. ¿Fátima logra hacer todo esto? Sí, también, sí. Ok, ¿Fátima logra hacer todo esto? Ahí como que le falta un poquito. ¿Cuál? Deduce algunas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral. Esto. Ujú.
Ok. Voy a retroceder a segundo grado, ¿ya? Ok, Sabemos que los primeros va con el primero. Está en sí. deduce, dice, ¿no? Los primeros, yo creo que todo esto sí lo logra. A ver, este de acá lo logra. Sí, ujú, Explica, esto de acá lo logra. sí, también. Ya, léeme los tres que siguen y dime si lo logra. Ok, expresa oralmente ideas y emociones en torno a un tema, aunque en ocasiones puede reiterar información innecesariamente. Establece relaciones lógicas entre ellas, en especial de adición, secuencia y causa, a través de algunos conectores. Incorpora vocabulario de uso frecuente. Sí, también. Siguiente. Ya, Emplea recursos no verbales, gestos y movimientos corporales, y paraverbales, pronunciación entendible, para apoyar lo que dice en situaciones de comunicación no formal. Sí, también, correcto. Y por último, participa en diversos intercambios orales, formulando preguntas sobre lo que le interesa saber, dando respuestas y haciendo comentarios relacionados con el tema. Recurre a normas y modos de cortesía según el contexto sociocultural. Sí, también. ok, gracias. Todavía no te vayas, ¿ah? No te Ustedes se preocupes. dieron cuenta de que yo me iba pasando de frente a otro porque en la anterior ya me había dicho, sí, sí lo hace. Entonces, si lo hace, que es mayor dificultad, esto también lo va a hacer, de hecho, porque es más simple. Por eso me iba pasando, ¿no? Pero se dan cuenta que todo esto ya lo logra. Y aquí, en segundo grado, me dice que esto que está aquí es lo que no lo logra, es lo que no lo logra. Y si pasamos, vamos un poco más a cuarto grado, ya en cuarto grado lo que es el saber conocer ya le dificulta. Acá el saber ser A no ver, mi terminó. amiga linda, preciosa. Lleno las cosas a ver, corazón. Ratito. Por Estoy en el favor, Cuba. Sí, voy a silenciar. micrófono, ayúdame Doris, por favor. Sí. Sí, pensé que me estaba hablando a mí. Decía, a ver, de repente quiere algo más que se le explique. Ok, si nosotros vemos todo segundo grado, ya lo logró. Todo segundo grado ya lo logró. Entonces, ¿qué podría yo decir? Si somos de SEBE, netamente SEBE, como elaboramos el informe psicopedagógico y el PEP, yo en mi informe psicopedagógico coloco en la competencia se comunica oralmente en su lengua materna, Fátima se encuentra, su zona de desarrollo real es de el nivel 3, segundo grado, porque este es nivel 3 del estándar, ¿no? Nivel 3 guión segundo grado, nivel 3 segundo grado. Y en el PEP, yo tendría que colocar, Fátima requiere que se le trabaje el nivel 4, nivel 4, tercer grado, 2 puntos, y copio este desempeño. Copio el desempeño que no lo logra. Y eso es tu propósito de aprendizaje. Tú primerito tendrías que trabajar esto para lograr ir a trabajar recién esto. ¿Sí? Pregunta. No, para mí estuvo claro. Ya, por ahí alzaron las manos. Ayúdame, Doris, por favor. Sí, disculpe, profesora, nuevamente Dina Fonseca. Lo entendí que para trabajar, primero tenemos que empezar desde los primeros desempeños, ¿no? En orden se tiene que trabajar. Tienes ¿No que es empezar así? desde el grado donde está matriculada. Ya, por ejemplo, yo soy de SEBE, están en segundo grado. Ya, lo hago contigo, ¿te parece? A ver, Para sí, que por te favor. guíes. Ya, tú Ya, a estás ver. uno más y me perdonan, pero no más porque si no el tiempo nos va a quedar corto, son 11:30 y recién vamos en el primer proceso. Termino con Dina, uno más, pero claro que este proceso es el principal de todos los procesos. Para mí, este y la retroalimentación, los dos. Este y la retroalimentación son los procesos que para mí son principales. Si tú logras hacer esto, vas a lograr trabajar todo, vas a dar respuesta a lo que tus estudiantes requieren.
Pero si tú no haces esto, estás trabajando sobre la nada, sobre lo que tú crees, pero no sobre lo que tus estudiantes requieren. Es por eso que no hay logros. Listo, empezamos contigo. Un estudiante. Ya, de un estudiante, a ver, Dime el Verónica. nombre. Verónica. Verónica, Ok. Verónica está en segundo grado. sí. Tú vas a leer. Si deseas en voz alta o en silencio, léelo y dime si Verónica logra esto. Ver información explícita de los textos orales que escuchan. Nombre de personajes. Ya, solamente y que presentan vocabulario de uso y que presentan. Ya, ella sí recupera información del texto, pero no toda la información. Puede mencionar los nombres, pero no las acciones, ni los hechos, ni los lugares, ni las fechas. Solamente sí puede recuperar la información, ¿no? Por ejemplo, si le relato el cuento de los chanchitos, puede decirme que se trató del chanchito, de los chanchitos. Ya. Si le pregunto cuántos chanchitos hay, no me lo va a hacer. No te No lo preocupes. relacione, ya. Así, No te ya. preocupes. Como no lo logra, bajamos a Ya. primer grado. Ujú. Bajamos a primer grado. Y si te das cuenta, en primer grado hay hechos y lugares también. Le agregó Ujú. la dificultad en segundo grado fechas. Y fechas, exacto. ¿Te diste cuenta? Lo único que le agregó Sí. en dificultad fue fechas. Entonces tú me dices, hechos y lugares no lo logra. No. Ok, vámonos a inicial, ¿ya? Vamos a ver qué hay en inicial. A 5 años, ¿ya? A ver, leemos y me dices si lo logra o no lo logra. Este es la Es el misma mismo, competencia. es la Sí, ¿no? misma competencia, solo Ya. 5 años. Estamos bajando para ver dónde está. Ya. Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de sus experiencias al interactuar con personas de su entorno familiar, escolar o local. Utiliza palabras de uso frecuente y estratégicamente sonrisas, miradas, señas, gestos, movimientos corporales y diversos volúmenes de voz, según su intelecto. No, no hace eso. Puede expresar sus necesidades, no todas, sus emociones tampoco las expresa todas, porque no expresa cuando ella se siente mal o triste, solamente cuando está contenta, sí, pero cuando se siente mal o molesta, no lo sabe expresar. Expresa sus necesidades en ¿Qué parte, ocasiones. dónde está esa parte? Expresa sus necesidades. Arriba, expresa sus necesidades, emociones, intereses. Ya, ¿qué es lo que no expresa? Por ejemplo, ella es una niña que te expresa cuando está contenta, pero cuando está molesta, no te lo expresa. Es decir, está tranquila haciendo sus cosas, pero no expresa su molestia, ¿no? Yo la puedo, Ya. bueno, ya la voy conociendo, voy viendo que ¿Solo algo emociones? son sus emociones, claro. ¿Solo emoción no expresa? No todas sus emociones las expresa. Ya. Sus necesidades, que quiere ir al Sí, bueno, baño, cuando que le tiene quiere ir al baño, hambre, eso sí, cuando tiene hambre, que sí, tiene sí, sí, frío, eso sí, intereses, sí. que quiere escuchar música, que quiere bailar algo. No las expresa. Si uno le No, pone, sí, pero pero es es decir, no es expresar como no, que, no oralmente, no necesariamente no, claro, oralmente. por ejemplo, si te pide, por ejemplo, música, ¿no? Te puede señalar la radio, no, eso no Claro, lo hace. claro. Tú le pones si ella puede bailar o Entonces, no puede bailar. intereses tampoco. No, Da cuenta de sus experiencias al interactuar con personas de su entorno. no, porque tiene palabras, por ejemplo, baño, por ejemplo, De que galleta, fue el fin de parque, semana, cumpleaños de su mamá. ya, Te no, puede no, decir, no, mi, no, mi, mi, y empieza a no. soplar su dedo y te dice, Claro, por ejemplo, fue y te está diciendo que su ha ido a un cumpleaños. cumpleaños, ¿no? Su cumpleaños fue en diciembre y le pregunté, ¿te celebraron tu cumpleaños? ¿Comiste torta? ¿Qué más hiciste? Me miraba y no me decía No te nada. expresa. Sí, Ok, y así ya. varias, no expresa. A ver, veamos acá. También es emociones, intereses y da Ujú. cuenta de experiencias. Es igual, tampoco lo hace, Claro, según lo tampoco que lo te va a hacer. entiendo. Vamos a 3 Es años. ahí siempre mi duda, por eso no. Emociones, intereses. Acá hay algunas experiencias. En el otro son experiencias. Acá solo te pide Acá son algunas. algunas, ¿ya? Algunas. Vamos a bajar una más. Ya vamos viendo. 36 meses.
Emociones, y da cuenta de algunas experiencias, algunas. Emociones al interactuar usando algunas palabras, sonidos combinados que se asemejan. A ver, dime tú, ¿estaría acá de repente Con personas de su o entorno tampoco? familiar. Expresa sus necesidades, ya quedamos que sí hace. Emociones, intereses al interactuar con otras personas. No es que no lo expresa. Por ejemplo, ella le dice, saluda a la Miss. Y ella te dice, buenos días, pero ella le dice, no, buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Por ejemplo, le preguntas, ¿en dónde sucedió? ¿En dónde sucedió? Es decir, es ecolálica. Entonces, se trabaja el sí, el no, pero no lo expresa. Al menos que tú lo digas y ella lo va a repetir. Entonces, no lo expresa completamente. Es por eso que ahí también es ¿no? Mi gran duda de cómo trabajar el DUA o hacer el PEP, porque usted me dice, usted estaba que decía que si le faltaba un desempeño de segundo grado se pone, ¿no? Eso yo lo entiendo muy bien y trabajamos los desempeños, empezamos a trabajar primero ese que faltaba desarrollar y luego empezamos a trabajar los que continúan. Pero en este caso, cuando ellos no logran hacer el primer desempeño, ¿no? Porque, por ejemplo, la indicación que fue para nosotros fue, busquen los desempeños, usted me está diciendo en orden, y a mí me parece bien, pero a uno dice, no, pero fíjate otros va más abajo que lo puedan hacer y copia solamente lo que necesitan. Entonces yo le digo, pero si es que, como, y estamos viéndolo acá, ¿no? Es decir, no lo hacen completamente un desempeño. Entonces, ¿dónde los ubicamos? ¿Qué trabajamos con ellos? Porque lo podemos trabajar todos 2 meses y otra cosa, con ellos no podemos trabajar como en otros colegios una semana o 2 semanas, con ellos es un trabajo continuo y como dices, con los padres y trabajarlo varias veces y hacerlo como rutina, pero con ellos no se puede trabajar, bueno, ya este mes trabajamos este desempeño, se tiene que lograr, si no se logra, volvemos a reforzar un poquito más o falta desarrollar otro poquito más, pero con ellos no es así. Entonces, ese es quizás no sé si llamarlo frustración o mi gran duda, cómo trabajar con ellos, ¿no? Yo aquí viéndolo con usted, como lo está haciendo, me parece bien, porque ahí vemos, nos damos cuenta de qué hacer para trabajar con ellos, ¿no? Porque no logran, entonces, ¿dónde lo vamos a ubicar? Porque ellos no quieren porque si lo sigues ubicando en el mismo desempeño, no, es que está mal, no estás trabajando bien, pero es la realidad de los niños. Es Ujú. la realidad de ellos, no es nuestra realidad. Y así nosotros vemos todas las estrategias, es la realidad con ellos. Quisiéramos poder Exacto. avanzar, pero es su realidad. Entonces, como yo decía, no, yo lo entiendo muy bien y en la regular, muy bien lo trabajaríamos y sí, avanzaríamos con las estrategias y eso, pero el detalle está en SEBE, con nosotros, cómo trabajarlo, cómo adecuarlo, cómo trabajar el DUA con ellos, porque yo le hablo de una niña, pero hay otros niños que están más bajos que ellas, porque ella siquiera menciona palabras, ella es una niña un poco alta, pero hay niños que no te mencionan nada, pero te Ujú. lo pueden decir con gestos, pero hay otros niños ni con gestos, ni te mueven la cabeza, ni te dicen sí, ni no, y así le trabajemos todo el año, porque esa es nuestra realidad, a eso yo quería ir, ¿no? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo yo puedo trabajar? Si es que usted me dice a mí, no, es que tienes que ponerlo, y así trabajé todo el año ese desempeño, tengo que seguir trabajando porque si es que no, llegará un momento que quizás en el año avancen un poquito más, pero no van a trabajar todo el desempeño. Entonces, si no logran todo el desempeño, yo no puedo pasar al siguiente desempeño. ¿No es Ajá. así? A ver, Me Dina, equivoco. Es que es sí, tan amplio, de verdad, disculpe, pero sí, sí, no te preocupes, Dina. Creo yo que tu niña se ubicaría de repente aquí, porque en menos de 9 meses ya no hay. ¿Ya? claro. Tú misma lo has dicho. Tendrías que trabajar todo lo que es emociones y en el chat también te escribieron. Deberías Ujú. de trabajar toda la parte de estimulación de emociones y no Ya. necesariamente vamos a buscar una respuesta oral. Acá mismo lo dice, a través Claro, de sí. balbuceo, Ajá. señas, gestos, Sí. sonrisa, movimientos Sí, sí, eso corporales. sí lo entiendo. Que tenga la intención, o sea, lo que tú tienes que trabajar es la intención de comunicar. Ujú. Eso es lo primerito que tienes que trabajarle. Niño que tiene problemas de conducta,
es porque no sabe cómo comunicarse lo que siente, lo que quiere, si le duele algo, si no le gusta algo. Por eso es que se dan a veces esas conductas disruptivas, por falta de una comunicación. Entonces, yo lo que te sugeriría, mira, en Heritage nos dice también de que nosotros debemos de ser expertos en saber qué va antes, qué antes de esto, qué debería de trabajar, después de eso, qué. Entonces, debemos ser expertos, por ejemplo, en este aspecto, en todo lo que es comunicación. Para lograr la comunicación, ¿qué es lo primero que tengo que lograr? Ah, la fijación de mirada. Ah, Sí. el hecho de que haya seguimiento a un objeto, seguimiento a mí sobre todo como persona, un seguimiento que si yo me muevo de un lado a otro. Entonces, uno tiene que ir conociendo los previos y todo eso trabajar, fijación de mirada, el seguimiento visual a la persona, el que yo le haga algún gesto, es como un bebé, cuando tú lo tienes y le estás dando de lactar, tú le hablas al bebé y te sonríe y tú le sonríes y hay una interacción comunicativa de sonrisas. Eso es básico y eso es lo primero que uno tiene que hacer con nuestros chicos. Nivel 3, TER, si tú me dices de ese tipo de estudiante que ya más o menos me imagino cómo debe de ser tu niña, ¿no? Entonces, su zona de desarrollo real, por decirlo, tu niña estaría acá y esto es lo que tendrías que trabajar, ¿sí? Ya. Ya, ¿Ok? y ahora trabajo todo eso, eso va a ser mi trabajo, ¿no? Que voy a realizar este año, por ejemplo, ¿no? Ya, En esta competencia, en esta competencia, ajá, porque ya cuando termino de... por Ujú, cada competencia yo tengo que hacer este análisis. ujú, Habrán claro, competencias que puede estar en 3 años, habrán competencias que estará exacto, en sí. 4 años, por Ujú, eso competencia por competencia sí, yo por tengo que competencia. hacer el análisis, no en Bien. todas está en la misma, por si Ya, acaso. y cuando termino, yo logro esta competencia, perdón, este desempeño que usted me está mencionando, recién voy a pasar a al siguiente desempeño o Así paso es. al siguiente edad, sino al siguiente desempeño de la Al misma edad siguiente que... desempeño, que es la siguiente edad. Vas No, en pero orden de para lograr progresión. la competencia tengo La que decir, competencia se termina de lograr en quinto de secundaria. Es ya, una misma ok, competencia desde los ya, 9 meses hasta quinto de secundaria. La ya. misma competencia. Así que no te preocupes por eso. Ay, Es entonces más, tu niño trabajo. puede egresar del colegio y no necesariamente ha logrado lo que es de su edad, pero en tu informe va hasta dónde logró. Ya, y ahora el siguiente desempeño también lo voy trabajando, ¿Cómo, ¿no? cómo? Discúlpame. El siguiente desempeño, a lo que yo me refiero, Primero tienes que trabajar esto. a ese Tendrías que voy. ver si lo logra o no lo logra y de acuerdo a eso también tendrías que trabajar, ¿no? Ok. El ejemplo no es lo importante es, el No, no, ejemplo es no, no para es darte una importante. idea, Sí, exacto, siempre sí. para darte Sí, una sí, sí. idea, ¿sí? Ya, ok. En el chat me preguntaban, ¿es competencia por cada niño? Sí, porque cada niño es diverso, es distinto. Ahí viene la variabilidad del DUA. Cada niño viene la variabilidad, cada niño es totalmente diferente al otro. Nadie es igual. Por ahí creo levantaron la mano, Doris. Sí, sí, por favor. Ya me entró una duda ya. Soy docente SANE. Mi nombre es Flor. Muchas gracias porque está bien clara las explicaciones que hace. Acá mi dudita es, la MIS va a ubicar a su estudiante a los 9 meses. ¿Esa ubicación real lo va a poner en su informe psicopedagógico, que si es un estudiante con discapacidad auditiva? Lo que yo entiendo, es que haya discapacidad, lo que yo entiendo. Y lo que va a trabajar en el PET no sería el desempeño de 18 meses. No, es que no ha logrado lo de 9 meses. Ah, Como no ha entonces, logrado lo de 9 meses, en sí esto iría en el PEP. Y su zona de desarrollo real es que acá ya no hay 6 meses. El menor es entonces nueve se meses. repetiría igual. No quedaría otra, a no ser de que busquemos, digo yo, pero eso sí yo ya estoy especulando, ¿ah? No lo he hecho, tendría que probar.
buscar el desarrollo del niño de 0 años a 6 meses y de repente en el informe psicopedagógico pongo lo que he buscado del desarrollo del niño porque hay, ¿no? Hay, y en el PEP pongo lo que le voy a trabajar, porque el PEP es lo que aterriza mi programación, Claro, es lo el que PEP es lo que voy a aterriza, trabajar. pero en la evaluación formativa dice bien claro, ¿no? Primero lo ubicas como dijo usted, en este caso lo estamos ubicando, que es en el desempeño de 9 meses, y en el PEP es lo que voy a trabajar a los 18 meses, porque como sabemos es el grado de complejidad lo que diferencia, ¿no? Ahí ya un poquito ya me... Porque eso es lo que yo siempre he tratado de explicar a los docentes de la básica regular, ¿no? Lo ubico real y trabajo en el PEP, ¿no? Exacto. Lo real es lo que logra, y lo que no logra va en el PEP. Lo que logra va en el psicopedagógico, y esa es su zona de desarrollo real. Lo que no logra es su zona de desarrollo potencial, y eso va en el PEP. Claro, pero en Los este caso desempeños que no logra van en el PEP, y lo del PEP esa es mi aterriza duda, su ¿no? programación. Entonces, en el psico pondría de nuevo 9 meses y en el P va a poner de nuevo 9 meses. Ahí Sí, sí aunque tengo como te dudita, ¿no? digo, de repente yo me atrevería a buscar antes de 9 meses que hay 6 meses. A ver, y en 6 meses, ¿qué haría en esta parte? Porque hay baterías donde te dice de comunicación, qué es lo que desarrolla a los 6 meses, qué desarrolla a los 3 meses, etcétera, ¿no? De repente podríamos hacerlo algo así, porque recuerdo que eso también una vez un estudiante me preguntó y dije, veamos, probemos, porque no hay nada dicho, y yo me agarro lo que dice el currículum flexible. Al ser flexible, como no hay más, entonces podría ver esa parte, ¿no? De esa forma, ¿sí? Ya. Miren, son 11:45, se supone que hasta las 11:45 nada más es, y no hemos avanzado en los procesos, solo vamos en el primer proceso. Por ahí leí una pregunta en secundaria también. Yo pregunto, ¿los niños son o estudiantes, sea el nivel que sea, son homogéneos o somos heterogéneos? Heterogéneos. Y si somos heterogéneos, ¿estamos en el mismo nivel? No. No, no, ¿Logramos el todos mismo los niveles, desempeño? todos. No, no. Tendríamos que lograr elaborar un instrumento partiendo desde el grado donde está. Claro que, supongamos, ¿no? Secundaria. Este año ingresan a quinto de secundaria. Este año ingresan a quinto de secundaria. No vas a partir desde la evaluación de quinto de secundaria. Tienes que partir desde cuarto de secundaria porque fue el último grado que terminó, ¿no? Quinto recién va a empezar. Entonces, tendría que empezar desde el cuarto. En marzo evalúo todo lo de cuarto en base a los desempeños y voy viendo, pues, y aquel estudiante que no responde el de cuarto tendría que aplicar el de tercero, el de segundo, así como hemos estado haciendo, pero solo ya para aquellos que no lo logran, ¿no? En secundaria, normalmente, en básica regular, normalmente solo se ven 2 grupos, normalmente. En básica especial se ven 3 grupos, ¿sí? Voy a seguir avanzando. Sí, se tiene que lograr los desempeños en 9 meses para recién pasar al siguiente. Sí, voy a continuar ahora con eh, el siguiente proceso de la evaluación formativa. Espero que ya haya quedado claro este primer proceso, que es la identificación de las necesidades de aprendizaje, que es el crear bloques de construcción. Hemos identificado el nivel real del aprendizaje, que es lo que logra, y lo que no logra es el potencial, y eso va en el PEP, y eso es lo que finalmente aterriza a mi programación, ¿no? Esto es lo que aterriza a mi programación, y esto es lo que va en mi informe psicopedagógico, ¿sí? Entonces, esto lo hemos visto. Hay algunos desempeños que tienen 2 criterios, y puede ser que el primer criterio del desempeño sí lo logra y el segundo no lo logra. Entonces, aquí lo que se hace, bueno, lo que hemos hecho poner en rojito, y este rojito es lo que se convierte en su necesidad de aprendizaje, que finalmente va a ser tu propósito de aprendizaje. Y el propósito de aprendizaje se formula
con verbo infinitivo, ar, er, ir, or, ur, ¿no? Formular preguntas sobre lo que le interesa, que es lo que no lo logra, ¿no? Eso es, hasta ahí es como que hemos avanzado hasta el segundo proceso. Hemos hecho el primer proceso, ese análisis, identificación de la necesidad de aprendizaje. Esta necesidad de aprendizaje se convierte en tu propósito de aprendizaje, ¿no? Que es, estamos acá, en tu propósito de aprendizaje. Y de ahí viene la elaboración de los criterios. Bueno, propósito de aprendizaje, aquello que se quiere lograr. ¿Dónde dice esto? En la resolución viceministerial que les dije, ¿no? Es explícitamente aquello que se quiere lograr. Y aquello que quieres lograr es aquel desempeño que no lo logramos, ¿no? Y viene lo que es el criterio. Doris, tú dirás, son 11:48. Yo no sé si lo hacemos criterio, dejo esto, pero la próxima semana tendríamos que correr para hacerlo junto con Dúa. ¿Qué me dices, Profesora, Doris? continúe. Doris, ¿qué nos dices? ¿Qué me dices? Sí, profesora, podemos, en realidad, si usted desea, podemos continuar unos minutos más para que pueda cerrar esta parte. Hasta O, que no vamos a o terminar todos podemos los continuar la procesos. próxima clase también. Termino hasta el criterio, ¿te parece? Termino Sí. hasta aquí el criterio de Ujú. evaluación. Y de ahí ya la próxima semana vamos un poquito más rápido con los demás procesos. Es que como yo en algún momento les dije, Doris, hacer esto de evaluación formativa no es, toma tiempo. Yo lo he hecho 3 días, 3 horas cada uno con taller y bien detalladito, ¿no? Porque el hacer es la cosa, el haciendo es que aprendes, ¿no? Bueno, vamos a criterio de evaluación. Entonces, ya ustedes tienen identificado el saber conocer, el hacer y el ser, hasta sus colorcitos. Los desempeños, saber hacer, conocer, hacer y ser. Eso ya lo tienen claro. Enfoque por competencias, lo tenemos clarísimo, ¿no? Aquí no me voy a detallar más, porque eso ya lo hemos hecho, lo tenemos clarísimo. Y sabemos que una competencia es la movilización de las capacidades. Estas son las capacidades y cada capacidad tiene su desempeño, ¿no? Entonces, para poder evaluar una competencia, yo tengo que movilizar capacidades. Eso quiere decir que en mi criterio, debo de colocar, debo tener en cuenta las 3 capacidades, es decir, de un desempeño por cada saber. Saber conocer, saber hacer, saber ser. Y elaboro el criterio. En el primero me dice, obtiene información del texto escrito. Y dice acá, identifica características de personajes, animales, objetos a partir de lo que observa en ilustraciones, cuando explora cuentos, etiquetas. Identifica información de textos, ahí dice, ve, información de textos escritos, que está en la capacidad, en ilustraciones, que es lo que yo como docente pienso hacer, en ilustraciones. Ya puse el saber conocer. Infiere es el segundo. Infiere anticipándose a lo que sucederá. Dice de qué tratará, cómo continuará, cómo terminará el texto. Infiere anticipándose a lo que sucederá. Está relacionado con el segundo desempeño y a la vez con la segunda capacidad. Y da a conocer la emoción que la causó y comenta la emoción que le generó el texto. ¿Se dieron cuenta? De esa forma es como establezco el criterio. Esto es en inicial y acá hay un ejemplo de primaria. En primaria construye su identidad, tengo 4 capacidades, tengo 6 desempeños. 4 capacidades, 6 desempeños en tercer grado. 2 que pertenecen al saber conocer, 1 que pertenece al saber hacer y 3 que pertenecen al saber ser. He hecho ese análisis que yo ya les he enseñado, ¿no? Entonces, el primero, y voy relacionando entre mi capacidad y mi desempeño. De aquí yo tengo que ver qué es lo que quiero trabajar. Si ustedes se dan cuenta, este primer desempeño es totalmente distinto al segundo desempeño, porque el segundo desempeño tiene que ver con manifestaciones culturales, tradiciones y costumbres de la familia.
Si vas a trabajar eso, lo colocarías, pero no, yo he seleccionado el primer desempeño, el segundo criterio del tercer desempeño y he seleccionado el cuarto y el sexto desempeño, que es lo que yo quiero trabajar con ellos. Como dice, movilización de capacidades. Tengo que considerar los tres componentes. Entonces, se valora a sí mismo, dice la capacidad. Describe aquellas características personales, cualidades, habilidades y logros que le hacen sentirse orgulloso de sí mismo, se reconoce como persona valiosa. Se valora dando a conocer sus características y cualidades. Características y cualidades, te habla acá, ¿no? Y acá te habla de regular. Y regula su comportamiento ante comportamientos que le desagradan, ¿ve? Y aplica estrategias de autorregulación. Y regula su comportamiento ante comentarios que le desagradan. Además, reconoce a qué personas recurrir ante situaciones de vulnerabilidad. ¿Qué va con este de acá? Además reconoce a qué personas recurrir ante situaciones de vulnerabilidad. Va con esta parte de aquí. Entonces, de esa forma es como se establece un criterio de evaluación. Ese es un ejemplo. No lo puedo hacer porque tomaría tiempo y como les digo, ya no haríamos los otros procesos y nos olvidaríamos de hacer DUA también, ¿sí? Si dice, no se elabora un criterio de evaluación por cada desempeño, es que si elaboramos un criterio de evaluación por cada desempeño, no estaríamos respondiendo lo que es al enfoque por competencias. Y el enfoque por competencias te habla que es la movilización de las capacidades. Y los estándares se utilizan al terminar cada ciclo o nivel, porque el estándar te vale para primer y segundo grado, el nivel 3. Pero si tú quieres evaluarlo del primer grado, te va a valer el estándar, sería, disculpen, muy elevado. El estándar normalmente se utiliza al terminar el ciclo, es decir, en segundo grado, supongamos, en cuarto grado, en sexto grado, en 5 años. Ahí utilizas el estándar. Si no, vamos con los desempeños, ¿sí? Bueno, eso sería dentro de lo que son las preguntas. A ver, vamos, alguien creo levantó la mano y con eso ya terminaríamos. Doris. Doris, Sí, alguien levantó la mano Elizabeth, puedes activar tu micrófono. y te están pidiendo la asistencia también. Y la asistencia ya la envió en un momento. ¿Qué es el PET? PEP, PEP, Plan Educativo Personalizado, que elabora para los estudiantes que presentan alguna discapacidad permanente o transitoria. ¿Cuándo es transitoria? Cuando tuvo de repente, y lo pueden hacer en básica regular y está establecido en el Decreto Supremo 007 del 2021 creo que salió publicado, la 007, dice que el docente de básica regular debe elaborar el informe psicopedagógico y el PEP o plan educativo personalizado de su estudiante con discapacidad, que es una discapacidad permanente o transitoria. Y cuando es transitoria, se fracturó el brazo derecho, no va a poder escribir porque es diestro. Tendrías que elaborar y ver qué hacer, ¿no? Sí. Escucho. Bajó la mano Elizabeth. No sé si tiene alguna consulta. Si no, por favor, les pediría que vayamos activando las cámaras para poder tomar la última foto de la sesión de hoy. Porque el micrófono está activado, pero no. Bien. Vamos a tomar entonces la última foto y ahora envío el registro de asistencia, ¿sí? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Bien, una más, no apaguen todavía, por favor, porque somos varios. Así que vamos a tomar una captura más. A la cuenta de 3, por favor. 1, 2 y 3. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a mandar el registro de asistencia. Mediante el chat. Ya está enviado.
Gracias, maestra, por compartir sus conocimientos. Que Dios la bendiga, Miss Jessica. Gracias, muy amable. Nos estamos viendo hasta el próximo lunes. Gracias por la Muchas sesión. gracias, maestra. Gracias. Gracias, Bueno. Edurre, bendiciones, gracias. Vamos, gracias. Nos vemos.